Buenas tardes, abogada, compañeros. Somos el grupo número 9 y nuestro tema es demanda arbitral, proceso y audiencia de mediación. Para comenzar, tenemos lo que es la demanda arbitral. Según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo las controversias susceptibles a transacción, existentes o futuras, para que sean resueltas por tribunales de arbitraje administrativo que se conforman o por árbitros independientes designados para conocer dichas controversias. Asimismo, que existe el arbitraje internacional, cuando las partes tienen su domicilio o residencia en diferentes estados o tienen nexos significativos con un ordenamiento jurídico extranjero. El arbitraje internacional está regulado por los convenios y tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. El adecuado funcionamiento del arbitraje descansa en la credibilidad, la confianza de las partes en el árbitro designado, la transparencia y el comportamiento ético, así como el reconocimiento de la jurisprudencia. Existen diferentes clases de arbitraje, como por ejemplo el arbitraje administrativo, que es cuando se realiza conforme a lo que las partes pacten con arreglo de la ley de arbitraje y mediación. Tenemos el arbitraje independiente, el arbitraje de equidad o derecho, que es cuando las partes indicarán si los árbitros deben decidir en equidad o en derecho. A falta de convenio, el fallo será por equidad. El arbitraje de equidad, que quiere decir que si el laudo debe extenderse fundado en la equidad, los árbitros actuarán conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica. En este caso, los árbitros tienen que ser necesariamente abogados. Y el arbitraje de derecho, que es cuando si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán atenerse a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los árbitros también deberían ser abogados. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, abogado. Muy buenas noches, compañeros. La parte que se me asignó fue la de las ventajas del arbitraje. Entre las principales ventajas asociadas al arbitraje internacional como mecanismo para la resolución de conflictos comerciales y entre contraposición con los tribunales de justicia ordinarios, conviene destacar las siguientes. Desde la simplicidad en lo que es el proceso de resolución de disputas, la rapidez en general, que es menos tiempo en los procesos judiciales, la flexibilidad de las partes que tienen derecho a elegir entre un arbitrio único o un tribunal arbitral compuesto por varios arbitrios, en función a la complejidad de la controversia. La neutralidad del tribunal arbitral ha de constituir una posición neutral para la resolución de controversias, estando esto vinculado a los órganos judiciales de los países de los que son naturales las partes involucradas. En calidad técnica elevada ante la posibilidad de nombramiento de árbitros especiales en materia del objeto de la disputa. En confidencialidad, que las partes pueden optar por la absoluta confidencialidad durante todo el proceso. El coste predeterminado, también conocido desde el inicio del proceso, y con todo esto se demuestra que el arbitraje internacional se ha consolidado como un mecanismo para la resolución extrajudicial de controversias en las operaciones en el exterior. En lo que es el proceso arbitral, el inicio del juicio arbitral tiene que ver con la demanda arbitral se presenta ante el director del centro de arbitraje correspondiente o ante el arbitrio o arbitrios independientes que se haya establecido en el convenio. El contenido de la demanda, esto va de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Arbitraje y Mediación, y la demanda contendrá lo siguiente. Primero, lo que es la designación del centro o del árbitro de quien se la propone. 2. La identificación del actor y del demandado. 3. Los fundamentos del hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión. 4. La cosa, cantidad o hecho que se exige. Siguiente, la determinación de la cuantía. También la
designación del lugar donde debe citarse al demandado y la del lugar donde debería de citarse al autor y los demás requisitos pues que la ley establezca. Además, también se debe cumplir con los siguientes requisitos que van de acuerdo al artículo 143 del Código Orgánico General de Procesos, que son el poder, el poder para intervenir en el juicio cuando éste actuare por medio de un apoderado. También que los habilitantes que acrediten la representación del o la autor, si se tratara de una persona incapaz, la copia legible de la cédula de identidad o de ciudadanía, pasaporte o registro único del contribuyente de la o del actor, la prueba de la representación de la persona jurídica si ésta figurara como actora, los medios probatorios que se dispongan destinados a sustentar la pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para su actuación, y demás documentos que sean exigidos por la ley en cada caso. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestra. Yo les voy a hablar sobre los documentos que deben acompañar. A la demanda se la debe acompañar el convenio arbitral o copia auténtica de este y las respectivas pruebas. Por otra parte, también se deben adjuntar la solicitud de las diligencias probatorias, que esto de aquí se solicitará para la práctica de las diligencias probatorias con el fin de que éstas justifiquen lo aducido en la demanda. Posterior a aquello, se dará la citación y la contestación a la demanda arbitral. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación, una vez que esta demanda sea presentada al director del centro de arbitraje, o si fuera el caso al árbitro o árbitros independientes, previa su posición, se calificará la demanda y se demandará a citar a la otra parte. Esta citación se dará en el término de 10 días para la contestación de la demanda, en la cual se juntarán las pruebas y se solicitará la práctica de las mismas. Se mantendrá un silencio considerado como negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda. Por otra parte, también el demandado puede dar contestación a la misma, que se manifiesta como la reconvención. En este caso, al contestar la demanda, el demandado puede reconvenir exclusivamente sobre la misma en materia de arbitraje, siempre que su pretensión pueda ser conforme al arbitral o someterse al arbitraje. También se puede dar la modificación de la demanda según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Posterior a esto se da continuación con el proceso arbitral que da paso a la audiencia de mediación. Y en la audiencia de mediación podrán intervenir las partes, sus apoderados o representantes, y podrán concurrir sus abogados o defensores. Se dará también la intervención de un mediador. En esta audiencia se efectuará con la intervención del mediador designado por el director del centro de arbitraje o el tribunal independiente, quien escuchará las exposiciones de los interesados, conocerá los documentos que eximen y se tratará a las partes que lleguen a un acuerdo y pongan término a la controversia. Posterior a aquello será la acta de acuerdo, en la que se dará como constancia el acuerdo en que lleguen las partes convenidas dentro del proceso. Para que esta acta surta efecto, en esta acta deberán constar de manera total o parcial la controversia y el efecto de la sentencia ejecutoriada o de la cosa juzgada, y se efectuará del mismo modo que las sentencias de última instancia. Por último, encontramos la declaración en rebeldía, que es sí que concurre una sola persona y será escuchada y se anotará en la audiencia de la otra parte, en la que se declarará en rebeldía, lo que será tomado en cuenta para la condena de las cosas. De no existir audiencia total de conciliación, se designarán los árbitros y se continuará con el proceso. Gracias. Buenas tardes, abogada. A continuación le vamos a presentar un ejemplo de una demanda arbitral. En este caso, tenemos una demanda arbitral presentada por parte del consorcio Plainco a la Municipalidad de Azogue. Bueno, esta demanda fue dirigida al señor director del Centro de Arbitraje y Mediación de las cámaras de la producción de la SUAY. Las personas actoras de esta demanda son el señor Gabriel Ledesma, la señora Olga Pita y el señor Pablo Astudillo, con sus respectivos
edades de 48, 43 y 33 años. Ellos son ingenieros civiles y son integrantes del consorcio PLAIN. Ellos indican que en este caso, ellos presentan esta demanda arbitral debido a un incumplimiento por parte de la municipalidad de Azogues. Esto con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Arbitraje y Mediación se consigna lo siguiente. La identificación de los actores, en este caso, la parte actora sería el consorcio Plainco y la parte demandada sería la municipalidad de Azogues. Bueno, aquí se ratifica las notificaciones que serán remitidas a la respectiva casilla judicial y ellos autorizan al doctor Patricio Cordero para que suscriba con ellos esta demanda. Bueno, en la identificación de la parte demandada está la municipalidad de Azogues con sus respectivos representantes legales, de alcalde y procurador síndico municipal. En este caso, el economista Manuel Merchán y el doctor Jorge Urgiles. En este caso, se notifica el lugar donde van a tener que ser citados, las oficinas, la calle donde tienen que ir para realizar esta respectiva solución. Ya. La competencia de este centro de arbitraje. ¿Por qué razón se toma como referencia a este centro de arbitraje? Pues bueno, en dicho contrato que celebró el consorcio Plainco con la municipalidad de Cantón Azogues, pues establece una cláusula específica, una cláusula 23ª, donde se refiere lo siguiente. Cuando existan divergencias y controversias entre las dos partes, estas van a tener que estar sometidas a solución por medio de mediación. Pero en este caso, si las controversias no son solucionadas en la mediación, se tendrá que recurrir al arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de Producción de la SUAY y su reglamento de arbitraje. En este caso, la parte actora presenta y adjunta el acta de imposibilidad de mediación, que certifica que el acuerdo no se solucionó por medio de la mediación. Entre los fundamentos de hecho y de derecho tenemos lo siguiente. El consorcio Plainco establece que celebró un contrato con la municipalidad del Cantón Azogues. En este caso, ellos tenían que comenzar con la ejecución y terminación en todos los detalles y entrega debidamente funcionando de las siguientes obras. Primero, el moderno mercado central de Bartolomé Serrano, el parqueadero público y plazoleta Gonzalo Córdoba de la ciudad de Azogues en los términos y demás condiciones que se estipularon en dicho instrumento, en dicho contrato. Bueno, en este caso, durante esta celebración se realizaron una serie de discrepancias y controversias ocasionadas por el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la entidad demandada, en este caso de la municipalidad de Azogues. En este caso, debido a esto, ellos recurrieron a hacer actas de mediaciones, donde a pesar de que se celebraron 1, 2 y 3 actas de mediaciones, nunca se llegó a un acuerdo o nunca se cumplía con todos con todas las reglas establecidas, nunca las cumplió la municipalidad de Azogues. Entonces, debido a esto, como seguían presentándose problemas, ellos recurrieron al centro de arbitraje. ¿Cuáles son los incumplimientos por parte de la parte demandada? En este caso, la falta de pago de las planillas mensuales
que se debía de realizar a dicho consorcio. Aparte de eso, el reajuste definitivo de precios, de los valores de la ejecución de los rubros nuevos y entre otros. Estos incumplimientos continuaron reiteradas veces, por lo tanto ellos tuvieron que formular esta demanda hacia esta entidad. En este caso ellos adjuntan la documentación donde no se ha cumplido los pagos de dichas planillas mensuales. Otro de los incumplimientos que tiene la Municipalidad de Azogues es lo siguiente. En dicho contrato se estableció en condiciones generales que era obligación del contratista entregar oportunamente los planos, los dibujos, los diseños, autorizaciones y más documentos necesarios para la construcción de esta obra. Pero en este caso, dicha obligación nunca se cumplió con celeridad, y lo que produjo que la obra no se termine en el cronograma que se había estipulado desde un principio. Y por lo tanto, debido a las controversias que se siguieron dando, se tuvo que paralizar dicha obra. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, doctora, compañeros. Voy a continuar con la aceptación de la Municipalidad de Azogues de sus incumplimientos. Resulta que ya resuelta la suma importancia, dejar constancia de que la propia demanda ha sido aceptada en la mora en la que se encuentra en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, conforme lo demostramos a continuación. El 22 de abril de 2004 se presentó un oficio dirigido al director de fiscalización por parte de la supervisión municipal. Se acepta el hecho de que existen rubros nuevos ejecutados y que no han sido ni reconocidos ni pagados. Otro oficio se presenta en junio 25 de 2004 que va dirigido por el director de fiscalización y se deja constancia de que hasta esa fecha no se han cancelado los valores correspondientes al reajuste definitivo, situación que se mantenía hasta esa fecha. En julio 13 de 2004 se presenta otro oficio suscrito por la supervisión y dirigido al director de fiscalización y al representante legal de Planco. Claramente se desprende que hasta esa fecha las planillas mensuales 12, 13 y 14 correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2004 no habrían sido tramitadas ni canceladas. El 2004, del julio 4, se desprende nuevamente que recién en esa fecha han sido legalizadas las planillas de las obras número 12, 13 y 14, correspondientes a los meses febrero, marzo, abril. Y con fecha del 3 de agosto de 2004, el señor alcalde de Azogues, mediante un oficio, recién remite la copia del oficio, con la fecha 28 de julio, suscrito por señores como el auditor general y procurador síndico municipal, de cual entre otras cosas se desprende que a esa fecha no se han elaborado las planillas correspondientes a los meses mayo, junio y julio, las mismas que debían elaborarse conjuntamente entre fiscalización y contratista. La fiscalización en oficio ya presentado el 16 de agosto de 2004 acepta el hecho de que debe procederse a realizar las reliquidaciones de las planillas mensuales ya mencionadas con sus respectivas planillas de costos más el porcentaje del periodo comprendido entre marzo de 2003 a julio de 2004. La aceptación, que significa además un reconocimiento de que las indicadas planillas fueran originalmente elaboradas con error que perjudican a nuestros intereses y que los mismos deben ser corregidos en la reliquidación que tiene que practicarse. También se anexan los documentos pertinentes para dicho oficio que hemos mencionado. Y como último oficio que se presentó para los incumplimientos fue con fecha del 18, del 26 y el 27 de agosto del año mencionado.
que fueron suscritos por el director de fiscalización y en copia certificada donde se adjuntan dichos 15, 16 y 17 correspondiente a los meses de mayo, junio y julio, así como las planillas de costo más porcentaje de 8, 9, 10 y 11 correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo y junio, han sido realizadas unilateralmente por la fiscalización y posteriormente pagadas, sin que en dicho proceso hayamos intervenido violándose estipulaciones contractuales. Hablando un poco del derecho, mencionando el articulado que se presenta en esta demanda, tenemos como primero el artículo 1532 del Código Civil, donde nos establece en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contrastes lo pactado. Pero en tal caso, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Como segundo articulado tenemos el artículo 1599 del Código Civil, donde prescribe la indemnización de perjuicios, comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. El artículo 107 de la codificación de la Ley de Contratación Pública también establece al contratista que podrá demandar la resolución del contrato por las siguientes causas, imputables de la entidad contratante. 1. Como por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 60 días. La falta de pago, tanto de las planillas cuanto de los valores correspondientes a la liquidación final del reajuste de precios en los términos señalados de los antecedentes que ya hemos presentado, contraviene lo estipulado en las cláusulas séptima y duodécima del contrato, por cuanto las planillas mensuales no han sido pagadas dentro del plazo establecido en la cláusula y en todo lo relativo pagado de la liquidación final al reajuste de precios. Los valores correspondientes han sido cancelados a pesar de disponerse de los índices definitivos de precios, conforme se estipula en la cláusula duodécima en el 12.2. Como finalmente el artículo 103 de la codificación de la Ley de Contratación Pública en su literal A prescribe que el contratista podrá demandar la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales más de 60 días. Para mencionar un poco la demanda, en qué se basa y qué es lo que se pide, lo deducimos en esta presente demanda arbitral que se ha presentado en contra de la Municipalidad de Azogues. 1. Que en vista de los incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de la entidad demandada en los términos procesados de los antecedentes de esta demanda, se declare terminado el contrato celebrado entre la Municipalidad de Azogues y el consorcio Flainco, en el que integran los comparecientes contratos que, dada su naturaleza, es de tracto sucesivo. 2. Que se concede a la entidad demandada el pago de los valores a lo que alcance en la reliquidación de las planillas mensuales correspondientes al periodo comprendido en los meses ya mencionados, las que han sido tramitadas y pagadas con valores parciales de los términos mencionados en los antecedentes de esta demanda y que alcanzan a la suma aproximada de $50,750 americanos. 3. Que se condene a la entidad demandada al pago de los valores correspondientes a la liquidación final del reajuste de precios de las planillas mensuales de la obra que se presentó, correspondientes al periodo comprendido en los meses ya mencionados del año 2004 y alcanzan a la suma aproximada de $15,470 americanos. 4. Que se condene a la entidad demandada al pago de valores correspondientes a la liquidación de las planillas de costo más porcentaje, así como los números 10 y 11 de las que han sido tramitadas y pagadas con valores parciales, en los términos referidos en los antecedentes de esta acción, y cuyo aproximado es de $70,950 americanos. 5. Que se condene a la entidad demandada el pago de la planilla número 12 de costo más porcentaje, correspondiente al mes de julio de 2004, al que hasta el presente fecha no ha sido cancelada, cuyo valor aproximado es de $10,700 americanos.
que en vista de que, 6, perdón, que en vista de que por causas imputables a la demandada detalladas los antecedentes de esta demanda, hemos visto obligados a demandar como efecto lo demanda. Se declare en sentencia terminado anticipadamente el contrato celebrado entre la municipalidad y el consorcio Plainco, integrado por los comparecientes, donde alcanza un aproximado de 252.130 dólares americanos. Y último punto de la demanda es que se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales, en los cuales se incluirán los honorarios profesionales de nuestros abogados defensores. Dentro de las pruebas tenemos toda la documentación presentada y adjuntada a dicha demanda, y para finalizar, la cuantía de esta demanda llega aproximadamente a 400.000 dólares americanos, donde se presenta la firma de los implicados en dicha demanda. Muchas gracias. El sistema de arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de disputas. Las partes pueden someter dichas disputas o futuras disputas propensas a transacciones a un tribunal de arbitraje administrativo establecido o árbitros independientes designados para escuchar dichas disputas mediante un acuerdo mutuo. Hay varios tipos de arbitraje, como el administrativo, independiente, de equidad o de derecho. La solicitud de arbitraje es un acto típico y común de las partes que inician un procedimiento o declaran su voluntad. A través de este acto se solicita que se divida y se tramite el procedimiento como tal. Por lo tanto, la demanda es primero una solicitud de alguien para producir algo. Sin embargo, solo la solicitud cuyo propósito original fue el proceso es diferente de la solicitud que se pretende el desarrollar o completar el proceso como tal. Los requisitos relacionados con el tema afectan primero a la institución arbitral, puesto que obviamente es necesario presentar un reclamo ante el organismo competente. Segundo, la parte, porque el reclamo debe provenir de cualquier persona que tenga capacidad o calificaciones para ser parte y debe tener la capacidad y la entidad de estado pasivo propuesta. Por otro lado, una vez constituido el tribunal arbitral, la parte interesada en participar en el arbitraje formalizará su reclamo ante la CAC. Lo trasladará por su parte a la parte contraria a través de una orden emitida por el tribunal. El acusado puede plantear todas las excepciones previas u obligatorias previstas por la ley civil. El tribunal arbitral tiene derecho a resolver las excepciones relacionadas con su propia autoridad y la existencia. Por su parte, también en la solicitud del arbitraje se puede formular una defensa. Se puede aceptar o rechazar de dicha forma la solicitud. Asimismo, se debe acompañar de todos los documentos que se estimen necesarios. Por lo tanto, no existe una reglamentación adecuada sobre la forma y contenido de los materiales presentados por las partes para garantizar la flexibilidad y adaptabilidad del procedimiento de arbitraje y para inspirar los principios del procedimiento del tal. El papel del reclamo y la respuesta no es más que para inspirar al árbitro sobre el objeto de la disputa. Sin embargo, a través de él se determina el objeto de la solicitud de litigio y el objeto de la defensa. Las partes no pueden realizar cambios sustantivos a la solicitud de litigio original. Solamente puede proponerse medios de solicitud de litigios complementarios para aclararla o aclarar la solicitud de litigio original haciéndola así más entendible, pero no puede cambiar la solicitud original tal y como lo mencioné. La demanda arbitral tiene ventajas. Entre estas se encuentran la simplicidad, rapidez, flexibilidad para elegir un árbitro o un tribunal arbitral, y también la neutralidad, la alta calidad técnica, confidencialidad y el costo determinado que se determina desde el inicio del proceso como tal. En general, es un trámite ágil que, como se lo mencionó anteriormente, desde el inicio se conoce el costo del proceso, pero en términos de cantidad es un proceso más costoso que los métodos judiciales. No todos los asuntos pueden ser arbitrados tampoco. De manera particular, las disputas sobre asuntos de libre disposición
deben estar estipuladas en la ley. La arbitrariedad consiste en la disponibilidad del objeto de la disputa para las partes. La principal desventaja es que el derecho a revisar, a solicitar la revisión y la impugnación a un laudo arbitral es como que muy limitado en respecto a otras resoluciones. Y sin el asesoramiento oportuno y adecuado, como se mencionó anteriormente, las ventajas pueden convertirse en desventajas.